Para comenzar esta discusión, por favor, permítame presentarle a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Sergio Nieto. Bienvenido, doctor. El doctor Sergio Nieto Montenegro obtuvo su doctorado en Ciencia de Alimentos en la Universidad Penn State. Él dirige el grupo de Alimentos y Nutrición basado en Chihuahua y en El Paso, Texas, donde son especialistas en la conversión de información científica y tecnológica al lenguaje de los productores y procesadores a través de programas de capacitación. El grupo ha desarrollado programas para el Instituto Americano de los Hongos, el National Mango Board, el Arizona y California LGMA, las industrias de los cítricos, manzanas, papaya y aguacate, el International Fresh Produce Association, entre otros. La empresa tiene más de 50 aplicaciones de capacitación en el App Store y han sido implementados en más de 18 países diferentes. Desde el 2013, Food Safety STS ha desarrollado los programas de inocuidad y responsabilidad social para National Mango Board y sus miembros. Con esta introducción, me da mucho gusto introducir al doctor Sergio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este webinar del National Mango Board, donde vamos a estar platicando sobre el agua de uso agrícola. Vamos entonces a comenzar. Vamos a hablar sobre la implementación de la norma final de FISMA del agua de uso agrícola de precosecha, aunque también voy a tener un par de láminas sobre el agua de uso agrícola de poscosecha. Vamos comenzando por definir qué es la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, también conocida en inglés como el Produce Safety Rule. Como muchos de ustedes saben, la ley FISMA se promulgó por allá en el 2011 y FISMA tiene 7 normas. Una de esas normas es la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos o Produce Safety Rule, los cuales son los estándares para el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas frescos para el consumo humano. Estos estándares tienen diferentes subpartes y de la subparte que vamos a hablar el día de hoy es sobre la subparte E, que es el agua de uso agrícola. Vamos a platicar algunos de los cambios que hubieron en cuanto al agua de uso agrícola, pero para comenzar esto, quiero comenzar definiendo qué es el agua de uso agrícola. El agua de uso agrícola significa el agua utilizada en las actividades cubiertas en el cultivo cubierto por la norma, donde el agua tiene o tendría la probabilidad de tener contacto con el producto o con las superficies de contacto con alimentos de manera directa. Entonces, nosotros en una huerta de mango, cuando estamos bajo esa clasificación, el mango es un producto cubierto bajo la norma o sujeto a los estándares de la norma, y el agua de uso agrícola sería cuando el agua, a través de cualquier actividad en mi huerta, toca el mango o toca una superficie de contacto con alimentos. Por ejemplo, puede tocar al mango durante riego, si tú tienes aspersores. Que toque el mango me refiero a la parte cosechable del cultivo. Riego directo, aspersiones de pesticidas, cuando yo lavo las canastas o jabas, cuando el agua que utilizo para lavarme las manos, cuando esa agua toca el mango, las superficies de contacto con alimentos, se le llama agua de uso agrícola. Y nosotros tenemos agua de uso agrícola en la precosecha, que sería el agua usada durante el cultivo, que está en contacto con el manguito. Y esto puede pasar durante alguna de estas actividades. Riego, fertirrigación, aspersiones foliares. Este no aplicaría para mango, ¿no? O cuando el agua toca alguna superficie de contacto con alimentos o el producto en la cosecha y en la poscosecha. Esto es agua que usas, por ejemplo, para el lavado de las canastas o jabas, el agua que utilizas para el lavado de manos, el agua que utilizas para lavar los cuchillos, cualquier cosa que tenga contacto con el producto o con las superficies de contacto con alimentos. Entonces, si alguna huerta utiliza agua que no cumple con la definición de agua de uso agrícola, esta agua no está sujeta al cumplimiento de los requisitos de la norma para el agua de uso agrícola. Déjenme ponerles un ejemplo.
Vamos a suponer que ustedes riegan su huerta por gravedad o con un sistema de riego por goteo. Esa agua no toca el producto. Por lo tanto, no sería agua de uso agrícola. Y vamos a suponer que ustedes no hacen aspersiones, en nada de aspersiones. Esa agua, no tendrían agua de uso agrícola en su huerta durante la precosecha. Pero bueno, llegan los cosechadores y se lavan las manos. Bueno, ahí ustedes sí tendrían agua de uso agrícola de cosecha y post cosecha. Antes de seguir, me gustaría presentarles un videíto para que quede muy claro qué es el agua de uso agrícola. Porque es súper importante saber si mi huerta tiene o no tiene agua de uso agrícola. Porque si no tienes agua de uso agrícola, nada de lo que estamos platicando aquí aplicaría en su operación. Vamos a echarle un vistazo al video. La norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos define el agua de uso agrícola como el agua utilizada en las actividades cubiertas en la norma en los productos agrícolas frescos cubiertos donde el agua está destinada o es probable que tenga contacto con el producto o las superficies de contacto con los alimentos. Los productos agrícolas frescos cubiertos son productos sujetos a los requisitos de la norma. El término producto agrícola fresco cubierto se refiere a la parte cosechable o cosechada del cultivo. El agua de uso agrícola puede usarse en las actividades de cultivo o de producción, incluyendo el agua de riego aplicada mediante métodos de aplicación directa, agua utilizada para preparar las aspersiones que se le harán al producto, agua para la protección contra las heladas, agua para enfriar el producto y el agua usada en mezclas que son aplicadas directamente al producto antes de cosecharse. El agua de uso agrícola también puede utilizarse durante y después de la cosecha. Esta puede incluir el agua utilizada en el campo durante la cosecha, empaque o en las actividades de almacenamiento. Esta agua incluye el agua utilizada para lavar o enfriar los productos agrícolas frescos cosechados y el agua utilizada para prevenir su deshidratación. Otros usos del agua en la post cosecha incluyen la fabricación de hielo, el agua usada para la mezcla y aplicación de cera y fungicidas, para el lavado de manos y las actividades de limpieza y desinfección. Si alguna huerta utiliza agua que no cumple con la definición de agua de uso agrícola, esta agua no está sujeta al cumplimiento de los requisitos de la norma para el agua de uso agrícola. Por ejemplo, el agua que no entra en contacto con los productos agrícolas frescos no se considera agua de uso agrícola, tal y como sucede en el caso del agua utilizada para el riego por goteo o por surcos en una huerta de aguacate. Sin embargo, esa misma agua, independientemente de su origen, se consideraría agua de uso agrícola si se utiliza para preparar una mezcla de agroquímicos que se aplica directamente a los aguacates. La FDA está considerando la forma de simplificar los requisitos de la norma para el agua de uso agrícola y en septiembre del 2017 propuso extender las fechas de cumplimiento para los requisitos del agua de uso agrícola para los productos sujetos a la norma, con la excepción de los germinados. Revise las fechas de cumplimiento que aplican a su huerta. Gracias por ver este video. Por favor, síganos en www.extension.psu.edu/FISMA. Este programa fue desarrollado por Food Safety CTS LLC para el Programa de Capacitación en Inocuidad Alimentaria y Sustentabilidad Agrícola del USDA y la Universidad Penn State. Bueno, ¿qué les pareció? Y les hago esta pregunta, ¿no? Yo les haría esta pregunta. ¿Ustedes tienen agua de uso agrícola en su huerta, sí o no? Eso es lo primero que yo me tengo que preguntar. ¿Tengo agua que toca el producto o superficies de contacto con alimentos durante sus operaciones que toca la parte cosechable del producto? Si la respuesta es sí, entonces aplican algunas de las cosas que vamos a revisar en este webinar. Si la respuesta es no, no tienes agua de uso agrícola,
Entonces no está sujeto a esta subparte de la norma. Entonces quedamos en la precosecha. En la precosecha es el agua que se utiliza durante el cultivo, que esté en contacto con el producto. Es riego, fertirrigación, aspersiones foliares, protecciones contra heladas. Y bueno, las fechas de cumplimiento para el agua de uso agrícola para la producción o la precosecha estarían o serían el 7 de abril del 2025 para las huertas que venden más de $500,000 al año. Para empresas que venden entre 250 y $500,000 al año, sería el 7 de abril del 2026. Y para empresas muy pequeñitas, sería el 7 de abril del 2027, que son empresas que venden entre 25 y $250,000 al año. Entonces, ¿qué cambió? La norma la publicaron y decidieron cambiarla. La norma se publicó, hubo un tiempo para hacer comentarios y después de esos comentarios se publicó lo que era la norma final. La FDA publicó la norma final de agua de uso agrícola en la producción, también llamado precosecha, ¿no? Entonces, ¿cuál es la premisa de lo que nos dice la subparte E de la norma de productos agrícolas frescos? Nos dice que todo el agua de uso agrícola tiene que ser inocua y de la calidad sanitaria adecuada para el uso previsto. Yo les vuelvo a insistir, lo primero que tú tienes que preguntarte es si el agua que utilizas en tu huerta tiene contacto con el mango. Por ejemplo, aquí podemos ver este aspersor que cuando está regando, esta agua va a tener contacto con el mango. Entonces, tu agua siempre que sea agua de uso agrícola, tiene que ser inocua, es decir, que no esté contaminada y de la calidad sanitaria adecuada para el uso que le vas a dar en tus huertas. Ahora, hay diferentes fuentes de agua con riesgos diferentes. El agua más segura, pues bueno, es el agua de suministro municipal o con pipas o tanques cisternas que se lleva o agua tratada que se lleva a algunas huertas. Agua subterránea, que es el agua que sacas de un pozo. Y el agua superficial, que sería el agua que tienes tú a través de los canales. Entonces, el agua de pozo es agua subterránea y el agua superficial es agua de los canales, de los ríos, de lagunas, de reservorios. En algunos casos, fíjense, tú sacas agua de un pozo y la guardas en un reservorio. Esta agua era subterránea y se convierte en agua superficial. Entonces, independientemente de mi fuente de agua, yo me tengo que preguntar si mi agua toca la parte cosechable de mi cultivo, ¿no? Y eso la convierte en agua de uso agrícola. Y una vez que yo sepa que tengo agua de uso agrícola, entonces esta agua tiene que tener la calidad sanitaria adecuada para el uso previsto. Ahora, yo podría regar y no tener agua de uso agrícola y cuando hago mis aplicaciones, ahí que yo estoy aventando un plaguicida, un pesticida, ahí yo tendría agua de uso agrícola cuando la parte cosechable del cultivo está en el árbol, ¿no? Hay diferentes tipos de riego, por inundación, por goteo, por aspersión, y todos tienen un riesgo diferente. También el tiempo de aplicación te ayuda a que sea un diferente riesgo. Entre más alejado tú aplicas agua de cuando vas a cosechar, pues el riesgo baja. Entonces, les vuelvo a insistir, se tienen que hacer una pregunta básica para saber en qué es lo que tienen que cumplir. ¿El agua usada en su huerta tiene contacto con el mango? Y si sí tiene contacto con el mango, significa que tienes agua de uso agrícola. Entonces, tú tienes que cumplir con los requisitos que me pide la norma final, que me pide la subparte E, que sería la de agua de uso agrícola utilizado en la precosecha, donde nos dice que cada huerta va a determinar la calidad sanitaria adecuada del uso agrícola en la precosecha a través de una evaluación del agua de uso agrícola. Tú vas a tener que hacer una evaluación de todo tu sistema. No estoy hablando de un análisis. Vas a tener que evaluar todo tu sistema.
Y en este webinar yo les voy a dar una visión general de cómo llevar a cabo esa evaluación de todo tu sistema de agua. La norma ya no se basa en el análisis microbiológico. En la primer subparte que se había publicado, te pedían que hicieras un perfil de la calidad microbiológica del agua y todo esto se eliminó. ¿Estamos? Entonces, lo que te pide ahora la norma final de agua de uso agrícola en la precosecha es que tú hagas una evaluación del agua de uso agrícola de todos tus sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué se espera? Se espera de que tú, como productor, establezcas tus estándares propios y comprendas por qué los criterios que utilizaste o que tú dijiste, esta agua tiene la calidad sanitaria adecuada, porque esto es adecuado para tu huerta. Y además, pues bueno, tienes que estar preparado para explicar lo anterior a los inspectores de la agencia de la FDA. Yo no puedo hablar en nombre de la FDA porque no trabajo para la FDA. Pero lo que viene en la norma lo puedo explicar y se espera que ustedes como productores establezcan sus estándares propios y comprendan por qué el criterio que utilizaste es adecuado para tu huerta. Y siempre, siempre, siempre yo tengo que pensar que todo el agua de uso agrícola tiene que ser inocua y con la calidad sanitaria adecuada para el uso previsto. Ahora, ¿cómo le explico? Ahí es donde tenemos nosotros que entender muy bien todo lo que hicimos, ¿no? Y hay dos enfoques principales para cumplir con esto. El primero sería hacer una evaluación formal de tu agua de uso agrícola, de tus sistemas de agua. Y la segunda sería buscar cumplir con las exenciones, ¿sí? Hay formas de obtener una exención. Una sería a través del tratamiento, otra sería a través del suministro público de agua y la otra sería usando agua subterránea no tratada que cumpla con algunos estándares, algunos criterios microbiológicos, ¿no? Pero esto vamos a dejarlo para más adelante y lo explico al final, una vez que haya descrito cómo hacer una evaluación del agua de uso agrícola. Hay un concepto de la norma del 2015 donde te pedían que tú inspeccionaras y mantuvieras tus sistemas de agua de uso agrícola. Te decía que al inicio de la temporada y al menos una vez al año, tú tienes que inspeccionar todos los sistemas de agua de uso agrícola de tu huerta en la medida en que estén bajo tu control para identificar cualquier peligro de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Y esto es algo que venía en la norma 2015, donde se te pide que tú hagas una inspección de los sistemas de agua que están bajo tu control en la huerta. Y esa inspección tú la tienes que documentar. Y después de hacer la inspección, pues tienes que mantener esos sistemas. Y ese mantenimiento incluye el monitoreo de cada sistema, el monitoreo periódico de cada sistema, la corrección de cualquier cosa que tú encuentres que sea significativa, cómo almacenas todo tu equipo, la fuente de agua, cómo mantienes libres de contaminación tus sistemas de distribución. Ahora, tu sistema de agua, pues es tu fuente, tus sistemas de distribución, cualquier lugar donde tú utilices para guardar tus sistemas de distribución, es decir, tus tuberías, tus tanques, es parte de tu sistema de agua, ¿no? Entonces, en la norma del 2015 hay una parte que no se fue, que es la inspección y mantenimiento de tu sistema de agua de uso agrícola, donde tú lo tienes que inspeccionar y luego lo tienes que monitorear para asegurarte que sigue trabajando de manera adecuada, ¿no? Que no se te ha contaminado. Ahora, todo esto son actividades que vas a hacer de tus sistemas de agua de uso agrícola que están bajo tu control. Pero la evaluación del agua de uso agrícola incluye elementos que tienes que evaluar de cosas que no están bajo tu control. Entonces vamos a revisar esto, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Cómo es la evaluación del agua de uso agrícola? Y esto es lo nuevo dentro de la norma, el Agricultural Water Assessment, que sería la evaluación del agua de uso agrícola.
tú como productor vas a tener que evaluar diversos factores para identificar las condiciones que razonablemente podrían introducir peligros conocidos o razonablemente predecibles en tu producto o en las superficies de contacto con alimentos. Vas a evaluar cualquier factor, vas a evaluar diversos factores dentro de tu sistema de agua que pudiera contaminar tu producto o las superficies de contacto con alimentos cuando estés utilizando el agua. Así lo explicaría yo de manera muy simple qué es esta evaluación del agua, ¿no? Tú vas a determinar si tienes que tomar, tú vas a evaluar tu sistema de agua, no nada más lo que está bajo tu control, sino también las cosas que están fuera de tu control. Vas a ver si dentro de este tipo de cosas tienes que tomar medidas para reducir el potencial de contaminación del producto o de las superficies de contacto con alimentos. Y esto lo vas a tener que hacer al inicio de la temporada, pero al menos una vez al año o cada vez que ocurra algún cambio significativo. Pero ¿qué cosas específicas tengo que evaluar? Bueno, primero que nada, yo tengo que tener una evaluación por escrito. La inspección y mantenimiento de los sistemas de agua que están bajo tu control va a ser parte de esta evaluación o te van a dar herramientas o te van a dar más que herramientas, te va a dar información para llevar a cabo esta evaluación de todo tu sistema. La evaluación tiene que estar por escrita. La evaluación del sistema de distribución de agua de uso agrícola, vas a tener que ver la ubicación y la naturaleza de la fuente de agua. ¿Cuál es tu fuente de agua? O sea, ¿vienes de un reservorio? Perdón, ¿vienes de un pozo? ¿O vienes agarrando agua de un reservorio que está ubicado, no sé, a 40 kilómetros de distancia? ¿Qué tipo de sistema de distribución de agua tienes, tanto en tu huerta como fuera de tu huerta? ¿Por dónde corre esa agua? ¿Corre por canales abiertos, canales encementados, por laterales, un canal principal? ¿O tú la agarras de un pozo y toda esa agua va por un sistema cerrado de tuberías y mangueras? ¿O a lo mejor yo agarro agua de un pozo y luego me la llevo a un reservorio? ¿Y ese reservorio cómo está? ¿Cuál es el grado de protección de la fuente contra potenciales fuentes de contaminación? Yo agarro agua de un pozo, que es mío, y luego lo pongo en un reservorio grande, pero es un reservorio abierto, donde llegan patos y dejan ahí heces, o donde van y beben agua las vaquitas, así como en la foto que tengo por ahí. O yo lo tengo con una malla alrededor que no permite que lleguen los animales. Eso sería el grado de protección de la fuente contra potenciales fuentes de contaminación. Si yo tengo canales, ¿qué cosas pasan en esos canales? ¿Por dónde pasan los canales? Vamos a suponer que antes de mi huerta hay una operación que produce composta y ahí tienen estiércol y de repente hay un aironazo, ¿no? Y ese aironazo hizo que partículas de estiércol se cayeran al agua, ¿no? En otras palabras, lo estás inoculando, ¿no? El agua que voy a utilizar. Entonces, todos esos elementos son elementos que yo tengo que incluir en mi evaluación del agua de uso agrícola. O sea, voy a evaluar mi sistema de distribución, la ubicación y naturaleza de la fuente de agua. ¿Desde dónde viene mi canal? ¿Dónde empiezan los laterales? ¿Pasa por un pueblito donde hay descargas de la ciudad? ¿Hay gente ahí lavando ropa? ¿Hay gente nadando? ¿Los animales son los que van a nadar o es un área de cruce de los animales? ¿Cada cuándo sucede eso? Todo eso sería la evaluación de mi sistema de agua de uso agrícola. ¿Para qué? Para yo identificar condiciones que razonablemente pudieran introducir peligros conocidos o razonablemente previsibles. Y para yo determinar si tengo que tomar una medida correctiva o de mitigación. Miren, por ejemplo, si yo estoy haciendo la evaluación de ese canal, pues las vacas pasan por ahí, pero cada cuando pasan, cruzan el canal. No es lo mismo a que solo pasen por ahí, a que tengan que cruzar del otro lado del canal y de repente 3, 4, 5 vaquitas les dé ganas de hacer popó y te avienten la popó al canal justo antes de mi huerta. O a lo mejor eso sucede 3 kilómetros antes de mi huerta, o pasan un día sí y un día no. Entonces son las cosas que yo tengo que
evaluar para determinar si el agua va a ser inocua y con la calidad sanitaria adecuada para el uso previsto. Ojo, la norma no es prescriptiva ni te dice qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Es muy flexible, pero lo que te pide es que tú vayas, veas y determines si el agua es adecuada. Otra cosa que tiene que incluir la evaluación del agua de uso agrícola por escrito son las prácticas que yo sigo, el método de aplicación del riego y de las aplicaciones foliares. A lo mejor, por ejemplo, digo, no, pues yo uso agua de canal agua superficial para hacer mis riegos. Y ahí no tengo agua de uso agrícola. Y el agua de mi pozo la utilizo para hacer mis aplicaciones foliares cuando hay fruta presente, ¿no? Entonces los riesgos son diferentes, pero todo eso yo lo tengo que tener por escrito en mi evaluación y saber explicar el por qué mi agua tiene la calidad sanitaria adecuada, ¿no? O por qué hay o no hay una probabilidad razonable de que se introduzca al agua un peligro que sea razonablemente previsible, ¿no? Ver también, por ejemplo, el intervalo entre la aplicación de agua y la cosecha. ¿Cuándo fue la última vez que el agua tocó la parte cosechable? ¿Y cuándo voy a cosechar para ver la tasa de reducción microbiana con el tiempo? Las características de mi cultivo. La norma no fue creada para el mango, fue creada para diferentes cultivos. Mi producto tiene características que permiten el crecimiento. La cáscara del mango, ¿cómo es? Si mi agua está contaminada, ¿hay potencial de internalización? Hay cosas que no sabemos y que vamos a tener que hacer algo de investigación con esto. Las condiciones ambientales, por ejemplo, también tienen que estar incluidas en mi evaluación. Por ejemplo, la frecuencia de fuertes lluvias o eventos climáticos externos. ¿Qué pasa si de repente, fíjense, vamos a suponer que tenemos un reservorio y de repente cae una tormenta y me mueve ahí todo el reservorio, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la calidad del agua cuando yo tengo fuertes lluvias, ¿no? Y que la voy a aplicar en mi producto. Todo este tipo de cosas son las que yo tengo que tomar en cuenta en mi evaluación del agua de uso agrícola, ¿no? Vuelvo a insistir qué hay a mi alrededor, quiénes son mis vecinos, qué pasa en los canales. Por ejemplo, esta es una huertita de mango que vi el día de ayer. ¿Qué pasa? ¿Qué hay por aquí? ¿Hay basura? ¿Hay mucha basura? Con esta agua voy a hacer mis aplicaciones. A lo mejor por aquí el agua viene turbia, pero ya cuando llego a mi huerta que queda por acá, pues a lo mejor el agua ya viene cristalina y es muy fácil tratarla, ¿no? Todas esas cosas yo las tengo que revisar en mi evaluación. No es muy fácil tratarla y a lo mejor yo voy a solicitar una exención o voy a hacerme que esté exento de todo esto, ¿no? Porque voy a tratar el agua para hacer mis aplicaciones, ¿no? Entonces, estas son las cosas que me pide que mi evaluación. La evaluación no requiere un análisis. Los análisis pueden ser parte de la evaluación, pero no son lo único. Algunas de las cosas que me preguntan con frecuencia es, bueno, pero yo estoy haciendo análisis, entonces ya estoy del otro lado, ya no tengo que hacer mi evaluación del agua de uso agrícola. La respuesta es no. La respuesta es no. Los análisis son parte de la evaluación. Los análisis te pueden ayudar a ti a recolectar información que va a ser parte de tu evaluación escrita. Y este análisis te va a ayudar a tomar decisiones. E. coli genérica u otros microorganismos que sean obtenidos bajo un análisis que sea científicamente válido son útiles, pero no son toda la base para tomar decisiones en mi evaluación. Pero sí puedes utilizar lo que ya haces, pero no es toda la evaluación. Los análisis son parte de tu evaluación. La FDA publicó esta hoja de resultados basados en riesgo de la evaluación del agua de uso agrícola. Una vez que yo hice mi evaluación para determinar o mi evaluación para identificar condiciones
que razonablemente podrían introducir peligros conocidos o razonablemente predecibles en el mango o en mis superficies de contacto con alimentos, yo voy a determinar si necesito tomar medidas para reducir el potencial de contaminación del producto o de las superficies. Y estos resultados se van a llevar a cabo basado en las cosas que yo evalué, que les acabo de explicar durante mi evaluación. Si yo determino que el agua de uso agrícola no es inocua o no tiene la calidad sanitaria adecuada para el uso previsto, yo voy a tener que descontinuar su uso inmediatamente e implementar medidas correctivas antes de reanudar su uso. Si la respuesta aquí es no, me preguntaría, ¿las tierras adyacentes o cercanas tienen la probabilidad razonable de introducir peligros conocidos o razonablemente previsibles provenientes de actividad de animales, mejoradores biológicos de suelo de origen animal o desechos humanos? Si la respuesta es sí a esta pregunta, entonces yo tengo que implementar medidas de mitigación rápidamente y no después de terminar la temporada actual. Pero si mi respuesta es que en las tierras adyacentes o cercanas no hay ninguna probabilidad de introducir un peligro proveniente de animales o de mejoradores de suelo de origen animal, mejoradores biológicos de suelo de origen animal o desechos humanos, pues me voy a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Existen otras condiciones que tengan la probabilidad razonable de introducir peligros conocidos o razonablemente predecibles en el producto o en las superficies de contacto con los alimentos? Si la respuesta es sí, pues yo voy a tener que implementar medidas de mitigación tan rápido y práctico como sea posible y no después del siguiente año. O puedo hacer cualquiera de estas dos cosas, esta o esta. Voy a analizar el agua como parte de la evaluación para determinar si es necesario aplicar medidas. Entonces tú te vas a ir preguntando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que encontré en la evaluación al yo revisar las prácticas de agua del uso, las características del cultivo, las condiciones ambientales, otros factores relevantes? Y voy a ver qué es lo que tengo que hacer. Si aplicar una medida correctiva, una medida de mitigación, ya sea en esa temporada o la puede esperar para aplicarla ya cuando haya terminado la temporada, pero no después del siguiente año. Y si la respuesta es no, o sea que no hay nada que pueda causarle problemas a mi agua, pues bueno, voy a continuar con las inspecciones y mantenimiento periódico de los sistemas de agua de uso agrícola. Ahora, yo aquí mencioné medidas correctivas y medidas de mitigación. Las medidas correctivas son más estrictas, son medidas que yo tengo que tomar de manera inmediata. Y aquí tenemos un par de ejemplos de medidas correctivas, ¿no? O sea, si yo encuentro que mi agua no es inocua, pues ¿qué tengo que hacer? Volver a inspeccionar todo el sistema de agua de uso agrícola afectado bajo el control de la huerta y hacer cambios o tratar el agua, ¿no? Y medidas de mitigación, pues te van a brindar un poco más de flexibilidad, son más laxas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, son cosas que tú puedes ir haciendo, por ejemplo, una reparación de tu sistema del agua, cambiar el método de aplicación del agua. Las medidas de mitigación son medidas que son más flexibles, y a mí me gustó mucho en la norma este concepto. Medidas correctivas son actividades que tienes que hacer ya porque tu agua no es adecuada o inocua o con la calidad sanitaria adecuada para el uso previsto. Y las medidas de mitigación que sí encontré algunas cositas, pero puedo trabajarlas, puedo irlas trabajando para hacer cosas que minimicen el riesgo de contaminación de mi agua, ¿no? Ahora, exenciones. Las huertas estarían exentas de hacer la evaluación del agua en la precosecha si el agua cumple con ciertos criterios del agua de uso agrícola durante la cosecha o poscosecha. Por ejemplo, a ver, si nos dice por ahí, hay un criterio microbiológico en la norma para el agua de uso en la poscosecha. ¿Qué me dice? Que el agua que yo utilizo debe tener ausencia de E. coli genérica en una muestra de 100 mililitros.
Entonces, si yo, por ejemplo, uso agua de un pozo, vamos a suponer que tengo una huerta de mangos y yo riego con agua de canal. Esa agua no toca el producto, pero hago mis aplicaciones foliares con fruta presente, con agua de un pozo, y ahí sí toca el agua, sí toca la parte cosechable del producto. Bueno, la norma me dice que si el agua de ese pozo cumple con los criterios de agua de uso agrícola durante la cosecha y post cosecha, yo puedo obtener una exención, pero la tengo que respaldar con registro. ¿Y qué me dice esa parte de la norma para agua de uso en la post cosecha? Me dice que esa agua yo le tengo que hacer el primer año 4 análisis durante la temporada y debe de tener ausencia de E. coli genérica en una muestra de 100 mililitros. Y después de eso, yo tengo que hacerle un análisis cada año a ese pozo. Sin embargo, esto en el entendido de que es razonablemente probable que la calidad del agua, fíjense, no vaya a cambiar de cuando la llevo de mi pozo a cuando toca la fruta. Y así es una de las 3 formas en que yo podría obtener una exención. Otra forma de recibir una exención de hacer la evaluación del agua de mis sistemas de agua de uso agrícola sería si yo recibo el agua de un sistema o suministro público de agua que cumple con los requisitos establecidos. Por ejemplo, algo que me ha tocado ver, que en algunos casos tú riegas con agua de canal y para tus aplicaciones y otros usos en la huerta, le compran cisternas de agua potable, ya sea a la ciudad o a una persona que se dedica a vender agua potable, ¿no? Entonces, lo que yo necesitaría un certificado de cumplimiento de esa agua o los resultados de análisis de agua del sistema público para obtener una exención. Esa agua yo la voy a usar para ciertas actividades como las aplicaciones de mis pesticidas, ¿no? Cuando hay parte cosechable del cultivo presente en mis árboles. Y la tercera forma es tratada de acuerdo con los estándares descritos en la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de FISMA. Si yo tengo agua de uso agrícola tratada y es un tratamiento científicamente válido, entonces si esa agua toca la fruta, la parte cosechable de la fruta durante la precosecha, pues yo podría obtener una exención, ¿no? ¿Cómo veo que sucede esto en la práctica? Pues en algunos casos, algunas huertas tienen sistema de riego por goteo, sistema de riego por gravedad, donde el agua no toca el mango, pero luego hacen sus aplicaciones y agarran agua de un reservorio o agarran agua de un pozo y eso lo tratan con un producto antimicrobiano y usando un tratamiento que es científicamente válido. Con eso tú podrías obtener una exención. Ojo, yo aquí no les estoy diciendo que tienes que tratar el agua. Únicamente les estoy diciendo el agua de uso agrícola. Recuerden que el agua que usas en el riego y que no toca el mango no está sujeto a nada de esto. Yo aquí lo único que les estoy explicando es la manera de obtener algunas exenciones y estas exenciones tienen que tener registros para respaldarse. Para pasar a la parte de los registros. Estos son los registros que yo tengo que tener. Los hallazgos de las inspecciones de los sistemas de agua de uso agrícola, las evaluaciones, que esto es la parte del 2015 que les explicaba, que va a ser parte de tu evaluación escrita del agua de uso agrícola, incluyendo descripciones de todo lo que evaluaste y las determinaciones o resultados por escrito o la documentación para respaldar la exención que tú pudiste obtener. Si haces un análisis de agua como parte de tu evaluación, pues vas a tener que tener la información que respalde estos análisis, ¿no? Los resultados, el método que utilizaste, cuando usas otro microorganismo que no es E. coli genérica, ¿por qué lo usaste? Entonces son los registros que hay que tener, ¿no? Si tú utilizas agua de uso agrícola de una fuente o sistema de suministro público, pues tienes que documentar anualmente los resultados de los análisis o certificados de cumplimiento. Y bueno, cuando tú tienes que tomar medidas como resultado de tu evaluación del agua de uso agrícola, tienes que documentar las medidas que tomaste, ¿no?
y por qué las tomaste. Entonces, básicamente, acabamos de revisar los nuevos requisitos del agua de uso agrícola en la precosecha. Tengo 2 diapositivas sobre agua de uso agrícola en la cosecha y post cosecha. ¿Se acuerdan que es diferente el agua de uso en la precosecha y la que se usa en la cosecha y post cosecha? Los voy a incluir aquí nada más para recordarles. Estos sí son otros requisitos que son más estrictos. El agua de uso en la cosecha y post cosecha es el agua que se utiliza durante o después de la cosecha. Y es agua que se utiliza para el enjuague o lavado de producto, para mover el producto, para enfriar el producto, para hacer hielo, en el empaque para fungicidas, cera post cosecha. Pero en la industria del mango nosotros generalmente en la huerta la usamos para lavado de manos y para limpieza y desinfección. Y aquí hay algunas cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta para esa agua en la huerta. Tú no puedes utilizar agua superficial sin tratamiento para ninguna de estas actividades. Es decir, si tú tienes una estación de lavado de manos en tu huerta, tú no puedes agarrar agua de un canal sin tratar y usarla para lavarte las manos. Esta agua tiene que estar tratada y hay un criterio que tienes que cumplir. Ausencia de E. coli en una muestra de 100 mililitros. De igual manera, si tú lavas jabas o canastas en tu huerta, esa agua tiene que ser con una calidad sanitaria que sea ausencia de E. coli genérica en una muestra de 100 mililitros. Y no puedes utilizar agua superficial sin tratar para ninguna de estas actividades. Ahora, no quería dejar pasar el hablar del agua de uso en la cosecha y post cosecha en este webinar y platicarles un poquito sobre las fechas de cumplimiento. Las empresas grandes ya el año pasado tuvieron que estar cumpliendo con esto. Este año, para las empresas pequeñas, tuvieron que haber estado cumpliendo con esto. Y el 26 de enero del 2025, las empresas muy pequeñas, de entre 25 y $250,000 en dinero del 2011, van a tener que estar cumpliendo con los requisitos del agua de uso agrícola durante la cosecha y post cosecha. Como les mencioné, estas 2 últimas diapositivas hablan no sobre el agua de uso en la precosecha, donde tienes que hacer tu evaluación. No, estos son requisitos mucho más estrictos. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Entonces, para finalizar, ¿qué fue lo que platicamos aquí? Platicamos la ley FISMA, que tiene la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Dentro de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos tienes el agua de uso agrícola. Dentro del agua de uso agrícola tú tienes el agua de uso en la precosecha y el agua de uso en la cosecha y post cosecha. Nos enfocamos el día de hoy en los nuevos requisitos que tú tienes que seguir para el agua de uso agrícola en la precosecha. La premisa es, toda el agua de uso agrícola tiene que ser inocua y tener la calidad sanitaria adecuada para el uso previsto. Y nos fuimos revisando algunos de los requisitos. Un requisito antiguo era de la norma del 2015, que no cambió, es hacer una inspección y mantenimiento de tus sistemas de distribución de agua, de tus sistemas de agua se le llama, que es evaluar los sistemas de agua que están bajo tu control. Y luego lo que entró nuevo es la evaluación del agua de uso agrícola en la precosecha, que tiene que ser una evaluación escrita donde tú vas a estar revisando diferentes aspectos. Por ejemplo, la fuente de agua, los sistemas de distribución, el tipo de riego, quiénes son tus vecinos, por dónde viaja esa agua, diferentes factores para determinar si hay una probabilidad razonable de que el agua se te contamine. Y si existe esa probabilidad razonable, vas a ver qué medidas de mitigación o corrección vas a aplicar. Finalmente, revisamos las 3 maneras de obtener una exención de la evaluación del agua de uso agrícola. Y hablé un poquito sobre el agua de cosecha y post cosecha. Y bueno, por aquí ustedes tienen mi información. Yo les quiero dar las gracias por haberse conectado a este webinar. No sé, Natalia, si tenemos el tiempo para un par de preguntas. Muchas gracias, doctor Nieto. Si tenemos tiempo para preguntas. Ahí tenemos una de Roberto, que es para que el agua de un pozo en precosecha y cosecha
se necesitan registros microbiológicos, ¿verdad? Sí, Roberto, sí, o sea, mira, pero acuérdate que vamos a ver, si tú tienes, esta es muy buena pregunta. Aquí no es una pregunta directa, ¿ok? Si tú utilizas esa agua de pozo, es lo primero que yo me preguntaría, ¿no? A ver, es más, te voy a ir preguntando y me contestas en el chat, ¿te parece? Yo saco el agua del pozo y la uso para regar mis huertas de mango, ¿es correcto? Mi primer pregunta, ¿esa agua de pozo durante el riego toca el mango, sí o no? No, entonces no es agua de uso agrícola, no hay que hacer esa evaluación. Tú sacas agua de ese pozo, lo avientas en un tanque y luego con esa agua haces tus aplicaciones, ¿sí o no? ¿Hay fruta presente, sí o no? Me encanta esta Sí. pregunta. Sí, hay fruta presente. Entonces ahí tienes agua de uso agrícola. No te salvas, ¿ok? No te salvas de hacer la evaluación del agua de uso agrícola, a menos que esa agua califique para una exención, ¿ok? Vamos a ver. A ese pozo, esa agua tú la sacas directita del pozo y la mandas al tanque para hacer las aplicaciones o la mandas a un reservorio y luego ya la agarras del reservorio al tanque de aplicación directito. Ujú. Ok. Y luego esa agua en ese tanque de aplicación, ¿la tratas con algún producto antimicrobiano, sí o no? Aquí hay dos formas de irnos por la exención. Si la respuesta es no, si la respuesta es no, entonces vamos a ver a ese pozo, tú le has hecho 4 análisis durante la temporada, es decir, cuando la usas. Y si le has hecho 4 análisis y en esos 4 análisis te sale E. coli genérica ausente en una muestra de 100 mililitros, puedes obtener una exención. Y en esos análisis microbiológicos 4 veces, en los 4 de ese primer año, salió E. coli genérica ausente. Perfecto, E. coli genérica ausente. Muy bien. Entonces tú pudieras obtener una exención. Después, cada año le tienes que hacer un análisis porque estás cumpliendo con uno de los criterios que son más estrictos para el agua de uso en la cosecha y en la poscosecha. En el entendido de que esa agua no va a cambiar. ¿Se fijaron qué padre? Hicimos esto. Bueno, hablé muy mexicano, ¿verdad, Natalia? Un Pero se poquito. fijaron qué chévere, cómo estuvimos revisando esto. Ahora, esa agua también tú la puedes usar para lavado de manos y para, ya va a depender tú si quieres tratarla o no tratarla, y tú debes de ser capaz de explicar todo esto cuando llegases a tener una inspección. ¿Sí me expliqué, Roberto? Dijo nítido. Nítido, muy bien. ¿Te fijaste, Natalia, que estuvimos, el agua de lavado de manos se trata con cloro, muy bien, pero acuérdate que esa es agua de uso en la cosecha y post cosecha, muy bien. Y me imagino que la de que usan para limpiar y desinfectar las canastas, si es que, y tus equipos de cosecha también, ¿no? Entonces, cada huerta es diferente, eso es lo retador, fíjate, Natalia, y la audiencia que tenemos. Eso es lo retador de la norma, ¿no? Que no es, que no mides a todos con el mismo bastón, con la misma vara, ¿no? Que es muy flexible, pero tú y solo tú tienes que tienes que determinar si el agua es inocua y tiene la calidad sanitaria adecuada para el uso previsto. Me encantó este ejemplo, Roberto. ¿En dónde estás ubicado? En Guatemala. Guatemala. Muy bien, Ujú. muy bien. Una Bueno, pregunta, Sergio, para clarificar algo que mencionaste, ¿no es cierto? Entonces, si ese agua sí viene en contacto con la planta, pero no hay mango presente, con la entonces ya planta, no es considerado, digamos, en las hojas, pero no hay mango presente. ¿no hay mango o no hay en cuanto? Mira, es que no te dice mango, te dice la parte cosechable. La parte Entonces, a cosechable. partir de que la flor sacó ya el manguito, aunque esté así, chiquitito, 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 y ahí ya es la parte cosechable. Entonces, ahí sí sería agua de uso agrícola.
si le avientas y ni siquiera hay flor, entonces no hay parte cosechable. ¿Sí me Ok. explico? Esa es buena distinción para hacer. Sí, la de ¡puc! Sí, ¿verdad, Una Natalia? pregunta, Tiene la otra pregunta. pregunta. ¿Puedes dar un ejemplo de lo que se considere condiciones razonablemente previstas? Ya que es Ah, como que un concepto bien... híjola, es que eso no me atrevo a contestarlo. Creo que te Ujú, estuve platicando el día de ayer, y a la audiencia le platico. El día de ayer anduve aquí en Perú, y estuve viendo muchas de las fuentes de agua. Fuimos hasta la fuente principal y fuimos viendo los canales y fuimos viendo, o sea, eso es algo que tú tienes que ver caso por caso. No es algo, yo no pudiera, por ejemplo, para lo que vi ayer de haber visto toda gran parte de por dónde corre el agua, nos fuimos siguiendo al canal, nos fuimos a la boca por donde entra el gran reservorio. Cada huerta es diferente. ¿Y qué pasa? Mira, te lo pongo así. ¿Qué pasa si tú estás antes de que crucen las vacas y se hagan popó en el canal? Pues es diferente a si estás después. ¿Estamos de acuerdo? ujú, ujú. ¿Qué pasa si tú estás arriba y la empresa que hace compost está acá abajo y el agua viene rodeando y nunca hay probabilidad de que el aire le aviente las partículas de estiércol a tu agua? ¿Sí me explico? ¿Qué Ujú. pasa si yo tengo un pozo perforado, pero no está tapado y luego está inundado y de repente hay escorrentías y escurrimientos? ¿Sí me explico? Ujú. O sea, es muy difícil tenerlo así en general para todos. Hay que verlo caso por caso. Bueno, una última pregunta de mi parte. Tú Claro, mencionaste que hay que tener récords de las medidas correctivas que se toman, ¿no es cierto? sí. Y Por de otra... ejemplo, por Ujú. ejemplo, traté el agua. Puede ser eso. Entonces, registros de mi tratamiento. Arreglamos el Específicamente que se sistema de hizo. distribución. Sí, lo que hiciste. Ujú, Ahora, algo sencillo, no tiene, y esta es opinión de Sergio, no. Ahora, algunos registros sí tienen que tener ciertos elementos que te pide la norma, ¿no? La clave es documentarlos de manera sencilla, que puedan entenderlos, pero que tú también seas capaz de explicarlo. ujú. Bueno, si no hay preguntas en el chat en este momento, igual pues pueden contactar al doctor Nieto en cualquier momento con cualquier pregunta que tengan sobre este tema. Muchas gracias, doctor. Esperamos contar con su participación en el próximo seminario virtual, que será el 24 de octubre sobre las actualizaciones del equipo de marketing del National Mingo Board para el 2024 y 2025 y será hecho a las 3 p.m. Y con esto concluimos nuestra sesión. Que tengan muy buen día y muchas gracias por su participación. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Sergio.